Buenos días, gracias Diane por introducirme. Como Diane dijo, mi nombre es Kristen Stratton. Yo soy una defensora de educación especial. Soy una adulta con discapacidad auditiva. Yo crecí hablando inglés. Tres hijos tengo y dos de ellos son identificados como sordos. Ellos hablan lenguaje de señas americana y ese es el idioma que ellos han escogido usar. Mis dos hijos sordos han escogido ese idioma. Mis hijos que es sordo con adicionalmente tiene necesidades especiales. Así es que él se considera como sordo con discapacidades adicionales, que es Deaf Plus. Así es que yo he pasado la mayoría de mi educación profesional aprendiendo sobre educación especial y yo paso la mayoría de tiempo trabajando en defender a personas con sordera o con discapacidad auditiva. Hoy me gustaría compartir un poco de lo que sé y posiblemente ayudarle a entender mejor y a que sea menos difícil de tratar con la elegibilidad para el IEP y las evaluaciones. Ya sea que su primera, segunda, tercera vez que usted participa en un IEP, yo sé que siempre podemos aprender más y lo más que nos preparamos para este proceso, lo mejor que podemos hacer decisiones claras, precisas y eficaces para nuestros hijos. Ok, primordialmente vamos a estar hablando sobre la Acta de Educación para Individuos con Discapacidad. Y vamos a estar hablando sobre esta acta porque ella nos ampara para poder tener asesoramientos, evaluaciones para niños con discapacidad. Por lo tanto, para poder determinar si son elegibles para educación especial y si califican para servicios relacionados en la escuela pública. La Acta de Educación para Individuos con Discapacidad está abreviada a ser IDEA. Si después de estas evaluaciones se decide que sí, este estudiante necesita apoyo para poder tener acceso a la educación pública, la escuela entonces se crea lo que se llama un IEP, que es un programa de educación individualizado. En el gobierno federal, en veces se refiere como una educación individualizada para un programa, pero en sí es lo mismo, nomás que aquí en California le tenemos programa de educación individualizada que es IEP. Obviamente tiene una diferencia en vocabulario, pero significa y se refiere a lo mismo. La agencia responsable para formular este documento se llama LEA, Agencia Educativa Local. Aquí en California se refiere usualmente al distrito escolar. Y si no, va a ser el condado local de educación que se encuentra en su distrito. En sí, ese documento formula es lo que conocemos como una educación pública apropiada y gratuita, que es FAPE. De esto se forma un tipo de escalón que lleva uno al otro y al otro. Y es para asegurarse que el estudiante entonces tenga acceso a lo que se refiere a IDEA, que es la Acta de Educación para Individuos con Discapacidad. Es más, en torno se regresa a ser FAPE, que es acceso a una educación pública apropiada y gratuita. Vamos también a hablar sobre la Ley de Rehabilitación de 1973. Vamos a hablar sobre lo que se puede formular en una forma 504,
que usualmente se usa cuando un estudiante no es elegible para una IEP. Luego vamos a hablar sobre la ley estadounidense de discapacidad y cómo las tres leyes IDA, que es la Acta de Educación para Individuos con Discapacidad, la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley estadounidense con discapacidad, cómo las tres funcionan juntas y cómo las tres están involucradas una con la otra. También vamos a hablar sobre el concepto que usa NorCal, que es Deaf Plus, que se define como sordo con discapacidades adicionales. Van a oír que uso mucho el término Deaf Plus, que son personas que son sordas con alguna necesidad adicional especial, ya sea con discapacidad auditiva, sordos ciegos o que pueden tener o saben que tienen trasfondo de desarrollo o otras discapacidades. Me oirán usar la palabra Deaf Plus y eso es lo que significa. Así es que, ¿cuáles son los pasos para un IEP? Varios pasos en este proceso. Nos brincamos de un al otro, nomás a escribir este documento, sino hay un proceso. Por lo tanto, que usar un proceso sistemático. Empieza todo con una referencia, tiene que entonces haber consentimiento, ya sea del padre o del guardiante del padre, el tutor. Entramos a la valoración y evaluación del proceso. Esas evaluaciones hay exámenes, observaciones de ese estudiante, de ese niño. Luego, después de eso, habrá una reunión de determinación de elegibilidad, una reunión formal como de negocios para hablar de lo que se ha encontrado en esas evaluaciones del estudiante. Usualmente esa junta se refiere a una junta de desarrollo de IEP, aunque en California estamos usando ahora las palabras que estamos reunión de determinación y elegibilidad. Y después de eso se desarrolla el IEP porque se determinó que hay una necesidad y el estudiante es elegible. El documento será entonces presentado al padre o al tutor del estudiante en forma de una IEP. Y el padre o el tutor entonces tiene que dar su consentimiento. Aquí en California, el consentimiento del padre es esencial para que una IEP se formulice y se implemente. En sí, este es el proceso de la IEP. Se toma aproximadamente 60 días para poderse formular. Incluye el tiempo en que el estudiante fue referido, así es que se puede tomar casi aproximadamente 75 días para poder formular y ejecutar una IEP. En sí empieza desde que se hace la referencia, pero la escuela tiene 15 días para responder a esta referencia, 60 días para evaluar y tomar en cuenta el asesoramiento. Luego tener la junta para decir sí, vamos a proseguir. Todas estas evaluaciones dicen que el estudiante tiene una necesidad y entonces se determina la evaluación y se empieza a formular el IEP. Puede ser un tiempo difícil porque usualmente el estudiante ya está en la escuela y el estudiante está fatigando y pues es difícil, aún más para estudiantes que son sordos o que tienen discapacidad auditiva. Queremos que esos servicios se presenten para ellos rápido y se toma tiempo. No es un proceso muy fácil, pero es un proceso esencial y necesario. Y es necesario que se pase por cada uno de estos pasos para asegurarnos que el estudiante esté siendo asesorado, evaluado correctamente. Todas las áreas de necesidad sean encontradas. Bueno, ¿para qué son las evaluaciones? ¿Para qué se hacen? Bueno, son para identificar discapacidades concerniente usando el estandarte de el Departamento de Educación. Así es como la ley de IDEA está escrita. Es nuestro código y nuestra regla de
educación. Vamos a utilizar múltiples medidas. Significa que vamos a usar no nomás un examen, sino varios para determinar si Juanito califica o no califica. Y así por medio de diferentes exámenes, evaluaciones, observaciones, vamos a decir si Juanito califica por una IEP conforme dice el estado educativo y vamos a formular entonces una IEP. Así es que vamos a utilizar el código educativo para identificar si es que hay una necesidad de discapacidad. Por medio del asesoramiento, la evaluación, vamos a identificar las fortalezas y las debilidades del estudiante. Esta área puede ser un poco difícil para hablar de ella en una junta con padres. A veces es difícil para verlo en escrito y que nos digan profesionales que nuestros niños están fatigando. Y también puede ser bueno escuchar que, bueno, mi hijo tiene varias fortalezas fuertes y estamos viendo lo mismo. Lo que tú ves, yo lo estoy viendo también. Aún así, puede ser bastante difícil y haber muchas emociones al escuchar esta etapa de evaluación. Bien importante poder identificar las fortalezas y las debilidades del estudiante. Ojalá que también vamos a poder proporcionar datos para ayudar a tomar las decisiones informadas. Esta parte donde proporciona los datos necesarios para tomar decisiones informadas nos ayuda porque son datos concretos, donde nos dice dónde está el estudiante y para dónde necesita que lo ayudemos a que llegue. Las evaluaciones no son fáciles siempre, pero nos proveen muy buena información. Las evaluaciones no diagnostican condiciones médicas, aunque a veces tenemos psicólogos que quieren hacer diagnósticos. Sin embargo, los psicólogos escolares a veces usan materiales como el DMS-5 que da algunas advertencias, algunos diagnósticos. Pueden usar alguno de estos diagnósticos para determinar elegibilidad, pero al final del día ellos no van a hacer un diagnóstico de hiperactivo o de cualquier cosa que tenga un estudiante. Y lo único que ellos pueden ver, lo que dice la regla educativa para saber sobre una identificación de discapacidad. No van a ver nomás o confiarse en una única medida y decir sí, tu hijo califica o tu hijo no califica. Hay varias cosas que tenemos que considerar cuando se está haciendo una evaluación completa. Pero también un IEP es importante saber que no predice el futuro de tu hijo. Yo he estado en muchas juntas donde hacen asesoramientos, evaluaciones y el estudiante está muy bajo en varias áreas y los exámenes enseñan otra cosa, pero 3 años después las evaluaciones y exámenes enseñan otra cosa diferente y vemos el progreso del estudiante. Así es que es importante saber que estas evaluaciones no predicen el futuro de tu hijo. Y al final también es importante saber que la evaluación no determina el valor de tu hijo. Las evaluaciones son difíciles de leer y escuchar algunas cosas difíciles sobre nuestros hijos. Es importante que determinemos que usted como el padre es la última persona que tiene la palabra en la educación de su hijo. Al final del día nadie le puede poner valor o determinar el valor de su hijo porque su hijo es amado por usted. Acuérdese que no porque un profesional, un maestro le diga que su hijo está teniendo muchos problemas en la escuela para aprender o problemas emocionales o lo que sea, eso no determina el valor de su hijo y la potencial que tiene. Ok, ¿quién puede hacer una referencia y dar consentimiento para una evaluación? ¿Quién puede hacer una referencia para evaluación? Si su hijo está recibiendo servicios del centro regional
en temprana edad, antes de los 3 años, el centro regional puede hacer esa referencia. Esto lo van a hacer antes de que el estudiante entre al distrito escolar como estudiante. Esa es de la manera más fácil de hacer una transición del centro regional a un distrito escolar, porque las evaluaciones las hacen antes de que el niño cumpla los 3 años y antes de empezar la escuela. Si es que el centro regional tiene la responsabilidad de hacer la referencia cuando es necesaria. También el personal de la escuela. Es sumamente importante que el personal de la escuela esté haciendo las referencias apropiadas. Hablemos otra vez de Juanito. Si Juanito está fatigando educativamente en la escuela, si no se está comportando bien o socialmente está fatigando, el personaje de la escuela tiene la obligación de hacer una referencia a la administración de la escuela y al psicólogo que diga, creo que Johnny necesita ayuda. Entonces también usted como padre o tutor tiene la oportunidad de hacer la referencia. Si usted está viendo que algo está pasando con su hijo, que una discapacidad, no necesita tener la confirmación de un doctor. Si usted sospecha que hay una discapacidad, usted entonces hace una referencia a la escuela. ¿Y cómo es que se hace la referencia de un niño para una evaluación? Haga siempre la solicitud, por escrito, siempre hágalo por escrito, porque si no está por escrito, no está existiendo. Hágalo por medio de una carta o un correo electrónico, que es suplemente básico y fácil de hacer, porque nomás lo manda rapidito y se lo puede mandar al principal de la escuela, a la maestra, y nomás diga, necesito que creo que Juanita tiene tal discapacidad o está fatigando en tal cosa, en tal área de su vida o tal parte educativa, y quiero que le hagan una evaluación. Y entonces hay por ley 15 días para responder a su consentimiento por escrito. No sé en otros estados, pero aquí en California tienen 15 días para responder. El distrito tiene que responder, ya sea que digan sí, si vemos que una evaluación sería buena, entonces usted firma esa evaluación dando consentimiento por escrito que usted está de acuerdo que hagan evaluaciones a su hijo. Entonces, después de que usted firma ese papel de consentimiento, hay 60 días que tiene el distrito escolar para hacer la evaluación. Durante esos 60 días no nomás se hace la evaluación, sino también se planifica la junta de IEP que se necesita para repasar esas evaluaciones. Ahora, ¿tiene la escuela, el distrito, la opción de decir no estoy de acuerdo a su petición para una evaluación para su hijo? Claro que sí tiene el derecho de decir que no están de acuerdo. Los distritos hacen con frecuencia eso, el decir no, negar una referencia para una evaluación. No, es rara vez que lo hagan, porque es su responsabilidad de la escuela, el distrito escolar, de identificar cualquier discapacidad. Por lo tanto, si no estuvieran también de acuerdo, ellos tuvieran que dar un aviso previo por escrito. Tienen que entonces, por ese aviso previo por escrito, explicar: no creemos que Johnny tiene esta discapacidad o necesidad, y esta es la razón por qué. Tiene que hacer un resumen en detalle por qué la escuela no quiere hacer una evaluación a ese estudiante. Y ellos, el distrito escolar, si estuvieran no prohibiendo esa evaluación, se pudieran meter en tremendo problema con el estado y el departamento de educación. Hay una acta que se llama Child's Find, encontrar a los
a niños con discapacidad. Los distritos escolares tienen la obligación bajo la ley de identificar, localizar y evaluar a todos los niños con discapacidad que pueden ser elegibles para educación especial y servicios relacionados. Ahora, esto simplemente se refiere que tienen una obligación para identificar a cualquier persona que pueda tener una discapacidad para aprender. No necesariamente tiene que tener un diagnóstico de discapacidad, simplemente una necesidad de que sean identificados con algún problema para poder aprender. Que por lo tanto, porque el distrito escolar tiene la obligación bajo la ley de identificar, localizar y evaluar a todos los niños, es muy rara la vez que el distrito escolar diga no vamos a evaluar a este estudiante. El tiempo que pueden hacer eso es si ya hicieron la evaluación y ya se hizo una determinación en una junta que el niño no tiene necesidad o discapacidad para educación especial. Usualmente el distrito escolar tiene que responder rápidamente y usualmente dentro de 15 días el distrito va a responder. Sí hemos tenido algunos casos donde el padre de familia me dice, la escuela quiere tener una junta antes de responder con aviso previo. Y esos que quieren tener una junta de asesoramiento para hablar sobre mis preguntas, cuestiones, inquietudes sobre la necesidad de mi hijo. Y está bien si quieren tener una junta antes, pero en esta junta, de todos modos, ellos tienen la obligación bajo la ley de identificar en 15 días para responderle, porque la ley no cambia de que ellos tengan 15 días para responderle a usted de una referencia que usted haya hecho para evaluación de su hijo. Ahora, este es un ejemplo de una página de consentimiento informado y aviso previo por escrito. Acuérdese que posiblemente su distrito, esta forma se vea un poco diferente. Pero aunque se vea un poco diferente en su distrito escolar, estoy demostrándole este ejemplo porque aquí están las 8 categorías que especifican a cuál es el consentimiento de información y el aviso previo por escrito. Por lo tanto, en este formulario dice un ejemplo, Johnny va a tener evaluaciones, saber estas diferentes áreas, a 8 diferentes áreas. Y si usted puede ver en la pantalla, se va a notar que hay una lista de diferentes áreas que son académica, social y comportamiento emocional, cómo procesa, cómo percibe, los motores de desarrollo, cuál es el desarrollo de comunicación, el desarrollo de conciencia, cuál es la área de salud y cuál es la área de transición a la secundaria. Y estas 8 áreas están alineadas con una diferente discapacidad. Y esto es usualmente el papel que usted tuviera que firmar dando consentimiento y aviso previo por escrito. Realmente cada una de estas áreas tienen un número 2, 3, 4, 5 y al firmar el consentimiento de información, el aviso previo por escrito, una de esas partes va a estar formulada por medio de un número para identificar quién va a evaluar a qué parte de estas 8 categorías. Ahora es bien necesario que usted antes de firmar consentimiento a este aviso previo por escrito, usted entienda con exactitud qué es el tipo de evaluación que se va a hacer y quién lo va a hacer. Si usted no entiende, yo le animo y le impulso a que usted hable con la persona que le está entregando este papel, que esa persona le explique. Nunca firme un documento sin que usted lo entienda. Le pondré un ejemplo. Si usted pidió evaluación para terapia de lenguaje, porque usted siente que su hijo está fatigando con una área de lenguaje y usted no ve que está un terapista de
lenguaje en este aviso previo por escrito. Entonces usted puede decir, disculpe, pero yo pedí tal evaluación y no veo a la persona adecuada en esta área. Entonces ahí se pueden hacer cambios para que usted se asegure que las personas que deben de participar en la evaluación de su hijo participen. Una vez más, es bien importante que si algo usted no está de acuerdo, no entiende bien, pida clarificación, porque al final del día, al firmar un documento de aviso previo por escrito, usted está firmando un documento legal. Ahora, ¿cuál es el objetivo del proceso de evaluación? Nosotros tenemos la responsabilidad de ver todas las áreas de sospecha de discapacidad bajo IDEA. Es una obligación bajo la ley. Ahora, como dije, es nuestra obligación, es la obligación de ellos evaluar en todas las áreas especificadas y elementos. Y hay 13 formas de que un estudiante califique para educación especial y yo voy a hablar de cada una de esas 13 formas de cómo un estudiante califica. Entonces, al momento de que hay una evaluación y un proceso para una evaluación, tenemos que determinar si estamos considerando todas esas 13 áreas o cuáles áreas estamos considerando para evaluar al estudiante. Incluso en veces no sabemos la necesidad en todas las áreas hasta que empezamos a hacer la evaluación y decimos, deberíamos de ver también esta área. Así es que es algo individualizado que se tiene que evaluar, pero también está protegido por la ley que debe de haber evaluación. Ahora, el proceso de evaluación debe identificar 3 elementos específicos. 1, si un estudiante tiene una discapacidad. 2, si existen necesidades relacionadas con su discapacidad. Y 3, si se requiere servicios relacionados para apoyar al estudiante a participar y progresar en el plan de estudio general. Estas 3 elementos específicos deben de ser parte del proceso de evaluación. Es que recuerde, no se necesita una nota o una formulario dirigido por un doctor para que su hijo o hija tenga la necesidad de una evaluación o una IEP. Incluso tenemos estudiantes que son bien inteligentes, tienen muy buenos grados, pero tienen necesidad de una IEP por algo adicional. Solo se trata de que tengamos estudiantes con muy buenos grados, pero en veces estos estudiantes pueden tener una discapacidad física, emocional, mental o de comportamiento o una necesidad vocacional. Tenemos que ver a todo el niño por completo y el que puedan tener acceso a su educación en la colocación que ellos están. Bueno, ¿quién está en el equipo de la evaluación? Depende de las áreas de sospecha de discapacidad. Las personas con conocimiento sobre la discapacidad realizan la evaluación. Las personas deben de ser competentes en el modo de comunicación y deben de tener conocimiento y comprensión del origen cultural y étnico del estudiante. En el caso, por ejemplo, de un niño sordo, es muy importante considerar la necesidad de su modo de comunicación. Si tenemos un estudiante que primordialmente usa el inglés hablado, entonces sería necesario que busquemos a alguien que tiene entrenamiento en asesorar un estudiante que tenga pérdida auditiva, pero que hable inglés. Sería muy importante. Si ese estudiante usa lenguaje de señas americana, entonces lo más apropiado sería un psicólogo que pueda conducir la evaluación en lenguaje
de señas americana. Y si ahora eso no es posible en ninguna facultad, entonces es importante, como la regulación de California requiere, el uso de un intérprete cuando sea necesario. Siempre que sea posible, es importante que se use el origen del idioma del estudiante para una evaluación. Ahora, esta es una lista bastante grande y esta lista conduce a los miembros del equipo de evaluación para la IP. Puede ser un psicólogo escolar credenciado que sea con una maestría o educación superior. No tiene que ser un psicólogo que tenga un doctorado, pero sí un psicólogo que tenga maestría o superior educación. Tiene que ser un profesor de educación general, especialmente si un programa de educación general se está viendo como la posibilidad de colocación de un estudiante. Usualmente también si se ocupa un profesor de educación especial o un administrador de la escuela. Usualmente sería como el principal de la escuela, en veces es una persona del distrito escolar que da la representación del administrador de la escuela, como lo que se conoce como un representante que está al cargo del IEP. Si hay un representante del condado, puede ser que también esté presente. Posiblemente usted tenga una terapéutica o un terapéutico ocupacional, disculpe, un patólogo de habla y lenguaje, posiblemente tenga un especialista en comunicación y aumentivas y alternativas, como un equipo que tenga experiencia trabajando con CAAs. Puede ser también una persona que trabaje en una escuela de sordomudos o que sepa lenguaje de habla en ASL. Pueden ayudar con esta parte del asesoramiento o evaluación. Es muy frecuente que tengamos estudiantes que son sordos necesitando un especialista o un equipo de comunicación aumentativa y alternativa para comunicarse. Y esto lo vemos, por ejemplo, en niños que son sordos con otras discapacidades. Por ejemplo, si no pueden movilizar bien sus manos, sus dedos, entonces posiblemente necesiten un aparato adicional para poderse comunicar con las personas. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando el estudiante necesita aprender en forma usando el lenguaje de señas americano. Receptivamente está recibiendo la información de ese modo de comunicación, pero para expresarlo necesita un aparato de comunicación aumentativa y alternativa. También sería necesario tener un maestro itinerante de sordo y que sea especializado con personas que tengan discapacidad de audición. Usualmente se usa este tipo de maestro cuando el estudiante está en una clase de educación general donde no hay un maestro que está calificado para enseñar a los estudiantes que sean sordos o con discapacidad de audición. Este tipo de maestros itinerarios usualmente van de escuela en escuela ayudando a los maestros que hablan, no maestros que son calificados para enseñar a niños sordos o con discapacidad de oído. Entonces, es bien importante que tengamos a estos maestros itinerarios parte del equipo de evaluación para la IP. Usualmente también tenemos un audiólogo, un maestro itinerario de visión, maestro especialista en discapacidad ortopédica, especialista en orientación y movilidad, especialista en educación física adaptiva, enfermera registrada,
Aquí no estamos viendo solamente falta de oído o sordera, sino estamos viendo a todo el niño y ver qué sus necesidades tenga. Usted siempre puede traer con usted otro especialista, trabajador social, especialista en autismo, conducta, especialista en tecnología de asistencia, proveedor privado, especialista, algún representante de agencia privada o de escuela privada. Obviamente los padres son parte del equipo IEP. Puede traer algún defensor, algún abogado, alguna otra persona que usted necesite en el equipo de su hijo. Si necesita también intérprete de esa o de otro idioma, español o cualquier otro idioma, o se ocupa que le den la información por escrito. Estas cosas tienen que ser proveídas a usted gratuitamente, sin costo. El programa escolar tiene que proveer esto para usted, así es que usted nomás lo tiene que pedir. También es importante que el alumno, su hijo o hija, participe, sea parte de la evaluación de la IEP, aun si es nomás por unos minutos. Yo le animo a que tenga usted a su alumno, su estudiante que participe. ¿Por qué? Porque se trata de ellos. Entonces es importante que si ellos pueden abogar por ellos mismos, decir qué quieren, qué no quieren, que lo hagan. Es bien importante. ¿Cómo evaluamos? Estamos usando diferentes medidas de cómo evaluar. Ahora vamos a empezar hablando sobre evaluaciones estandartes. Son estandartes, evaluaciones válidos, confiables, administradores de acuerdo con las instrucciones proporcionar. Este tipo de evaluaciones estandarias son usadas usualmente que traen respaldo de universidades que fueron estudiadas por varias y varias personas y estas son válidas y necesarias en cómo evaluar a nuestros niños para educación especial. Las evaluaciones ayudan para ver qué es lo estandarte, lo normal entre esa grupo de personas o de estudiantes para saber cuáles son las fuerzas, las fortalezas del estudiante o las debilidades. Es importante ver la diferencia en la persona con discapacidad versus la persona con capacidad para saber qué acomodaciones va a ocupar el estudiante después de esta evaluación para poder tener acceso a su educación. Hay reglas bien específicas que se tienen que seguir. Necesitamos tener datos concluyentes, datos que tengan porcentajes, numeración. No vamos a tener las contestaciones que queremos de la evaluación porque los estudiantes no van a dejarse evaluar como nos gustaría a nosotros. Pero está bien cuando eso sucede porque hay necesidades específicas que no todos los estudiantes pueden tener una evaluación estandarizada. Como defensor de educación especial, yo siempre digo en las juntas que si un niño no entendió la instrucción o posiblemente no se sentía el querer hacer lo que se le estaba pidiendo que hiciera ese día, si ese asesor entonces empieza a preguntarle al estudiante que haga el examen como es requerido o después trata de hacer información en una forma no estandarizada, entonces dependiendo la necesidad, esa información puede ser muy buena. Y buena porque al final del día es bien importante que sepamos lo que el estudiante puede hacer, no simplemente agarrar una puntuación o una numeración. Lo que debemos de mantener en mente al mismo tiempo. También tenemos escalas de calificación y inventarios. Por ejemplo, los maestros o padres a veces llenan formularios o terapéuticos o doctores para ver, por ejemplo, en forma de cuestionarios las habilidades adaptivas o ver por medio de
de un formulario salud de conducta o comunicación o sensoriales o sociales y emocionales. Y es bien importante también la observación por evaluación, especialmente si el estudiante es nuevo en la colocación que está en la aula y se puede ver a lo mejor no dentro de la clase, sino en el patio de juegos o a la hora del almuerzo o a la hora de la educación física. Hay muchas formas de observar a los estudiantes y evaluarlos. Dando un ejemplo, es bien importante que el estudiante sea evaluado, observado en diferentes situaciones, no que estemos leyendo el reporte de todos los terapistas, todos los maestros itinerarios y todos están diciendo vi a Juanito por 20 minutos y lo vimos que estaba comiendo su pan con mermelada de cacahuate y fresa y no pasó nada y todos tienen el mismo reporte, entonces ese no sería una evaluación adecuada. Es bien importante que en el tiempo de evaluación, si el estudiante tiene un proveedor que trabaja con él de uno a uno, esa persona esté presente. Y si la persona tiene también un intérprete que se comunica con el estudiante en lenguaje de señas americano, que esté presente, o cualquier otro idioma que el estudiante necesita que se le comunique en su idioma materno. La evaluación directa, cuando sea posible en el lenguaje materno, siempre es mejor. Sabemos que tenemos estudiantes en áreas muy remotas o en veces no es posible que se le hable al estudiante en el lenguaje materno, pero siempre que se pueda hay que hacerlo. Y en veces tenemos estudiantes que es bien difícil hallar a un traductores de lenguaje de seña americano y es como tratar de encontrar un unicornio entre tantas personas. O en veces se ocupa a personas muy especializadas o por cuestión médica el estudiante no puede viajar hacia donde sea el intérprete o la persona que hable el lenguaje materno. En veces la lista de espera está muy larga y pues entonces tenemos que hacer lo mejor que podamos. Pero entonces una de las cosas que tenemos que hacer definitivamente en esos reportes es decir, bueno, hicimos lo mejor que pudimos hacer y no se puso a hacer la evaluación directa en la lengua materna y esta es la razón por qué no se pudo hacer. Y vemos la necesidad de que tuvimos que agarrar la mejor evaluación posible. Un ejemplo de las gráficas que usted posiblemente vea en una evaluación. No se preocupe, usted no tiene que ser un experto para poder entender los resultados de una evaluación. Debe de haber un profesional en el grupo de IEP que le va a interpretar los resultados de la evaluación. Y si llega el momento que el especialista le está a usted explicando muy rápido y nomás está aventándole numeración tras numeración y usted no entiende la interpretación de los resultados de la evaluación, usted puede decir, espérate tantito, explícame más despacio o no te entendí. No olvide, es el trabajo de ellos ayudarle a usted a entender los resultados de una evaluación. Así es que no tenga miedo de decir, hey, párale tantito y explícame más despacio. Esta gráfica se llama la campana de la curva y los números se pueden ver muy diferentes de estudiante a estudiante. No voy a traer en detalle en qué está identificando esta gráfica, pero sí le puedo decir que si ve una gráfica, sí sería bueno que se tenga más familiarizado con una gráfica como tal. Pero no se preocupe en entenderlo todo. Si no entiende la gráfica y cómo leerla, siempre va a haber un reporte junto a la gráfica que explica con detalle los resultados de interpretación del resultado de la evaluación. En la gráfica va a estar por escrito. Esta gráfica, estos resultados lo que nos ayudan para determinar es qué es la puntuación normal, qué es la puntuación más alta de lo normal y cuál es la puntuación más baja de lo normal. Y usualmente
Cuando queremos determinar elegibilidad para un estudiante, nos vamos a enfocar en los números que están abajo de lo normal para poder ayudar al estudiante que sea elegible para educación especial. Y por medio de estas gráficas, viendo los resultados que están abajo de lo normal, podemos identificar entonces las áreas de necesidad y producir objetivos y qué servicios relacionados tenemos que usar para ayudar a que el estudiante llegue a avanzar a la normalidad y no esté debajo en las áreas de necesidad. Todo esto para que su hijo pueda tener acceso a una educación. Ok, vamos a proseguir. Las herramientas importantes de la evaluación. Una de las cosas bien importantes es que podamos determinar la elegibilidad adecuada la primera vez con datos confiables. Es importante evitar la identificación errónea, o sea, las categorías de elegibilidad incorrectas o no elegibles. Esto es bien importante para niños sordos o con discapacidad auditiva. Muchos de los estudiantes que son sordos, especialmente si no tuvieron acceso a comunicación y lenguaje en su lenguaje materno de ellos desde un principio, o sea, en lenguaje de señas americana, ellos no tienen los diagnósticos, la elegibilidad correcta en sus IEPs. Por ejemplo, pueden ser diagnosticados como personas que tienen retraso de entendimiento o que tienen otras discapacidades que no van al caso porque no tuvieron acceso a la comunicación y lenguaje desde temprana edad. Y en sí muchas veces estas otras categorías de elegibilidad son dadas incorrectamente y son en sí una manifestación de que el estudiante no tuvo acceso al idioma materno desde un principio en años críticos de su desarrollo. Es que es bien importante que estemos considerando toda área del acceso que el estudiante tiene al lenguaje cuando estamos hablando de niños que son sordos o con discapacidad auditiva. Sumamente importante para nuestros niños sordos o con discapacidad auditiva que los profesionales que están haciendo las evaluaciones, especialmente los psicólogos, que cuando vayan a hacer su evaluación busquen formularios para evaluar que sean alineados para niños que sean sordos. Es importante una vez más que el lenguaje como eje central para el niño sordo. Hay otra parte, éxitos para los niños con pérdida auditiva. Aquí está un link de Success for Kids with Hearing Loss, el tener éxito con niños que tienen pérdida de oído. Aquí son varios recursos que pueden usar para evaluar a niños que tienen pérdida auditiva o discapacidad auditiva. María, que usted comparta estos recursos que están aquí en esta web link con su escuela, con su distrito escolar, por si ellos no saben el conocimiento de estos recursos gratuitos que están a su disposibilidad. Ok, prepárese para la evaluación. Haga preguntas. Está bien que usted le pregunte a los miembros del equipo de evaluación cuál es su experiencia que ellos tienen con niños como el de usted. También está bien que pregunte intérpretes cuando sea necesario. ¿Habrá un intérprete para mi hijo para esta evaluación? Es la evaluación, protocolos de evaluación estandarizada para la población sorda o con problemas de audición cuando están disponibles. Lo que me refiero con esto es estos evaluaciones estandarizadas fueron creadas en la universidad que fue creada o formulada. Esta evaluación estandarizada fue probada en niños
o en la población sorda o sordos con problemas auditivos? Esa es una buena pregunta a hacer. Día del tiempo, la contestación no, pero claro, siempre queremos hacer lo mejor. Evaluaciones estandarizadas para personas que usan lenguaje de señas cuando sea disponible. Sumamente importante. Evaluaciones no verbales no son necesarias, normalizadas para personas sordas. Evaluaciones usualmente son muy buenas para estudiantes que tienen atraso de expresión comunicativa, una discapacidad en el lenguaje de hablar. No se debe de considerar seriamente la historia y la exposición del lenguaje. Por ejemplo, si el niño tuvo pérdida de lenguaje porque no tuvo acceso a su lenguaje materno desde una temprana edad, o si el estudiante se comunica receptivamente de una manera y expresivamente de otra, con algún vehículo adaptivo. Tenemos que considerar si el estudiante usa cochlear implants o si usa algún tipo de hearing aids, qué es lo que el estudiante usa y cuando tuvo acceso a esa ayuda para poder escuchar. Eso se debe determinar una vez más y considerar seriamente la historia y la exposición del lenguaje del estudiante cuando se hace la evaluación. Es importante también que se les dé descansos programados y solicitados a nuestros niños cuando están siendo evaluados, los descansos para escuchar. Especialmente si usan algún aparato para escuchar, necesitan poder descansar sus oídos un rato. Las marcas o escudos transparentes, por ejemplo, si es necesario que si se tiene que usar una mascarilla, que sea una mascarilla o un escudo transparente para que nuestros niños puedan ver, leer los labios, identificarlos. En personas o en líneas y otras adaptaciones se prepara de antemano. Por ejemplo, si están usando su visión bastante en leer el lenguaje de señas, es importante que se le dé también receso y descanso a los niños para que no estén gastando y esforzando su vista tanto. Usualmente estos asesoramientos y evaluaciones están programados como hasta 3 horas al día, y para algunos niños 3 horas es demasiado tiempo porque posiblemente el niño que es sordo o con discapacidad de audiencia puede darle un ataque epiléptico de tanto esfuerzo o se puede agotar. Te ocupe un break después de 30 minutos. Así es que usted abogue y defienda lo que su hijo necesita para que tenga acomodaciones en el IEP para las evaluaciones. Ahora, ¿cómo se prepara usted para la reunión de elegibilidad? Solicite copias de los informes. Sí, solicite las copias de los informes y verifique que se le proporcionen un intérprete. Y esto es gratis. La ley especifica muy claramente que se le tiene que dar el derecho al padre o tutor que participe eficazmente en toda la función de la IEP. Y eso es sumamente importante porque la ley respalda a que los padres participen en el IEP, y cuando los padres no pueden participar es un problema. Así es que hágalo muy claramente que usted necesita estas copias de los informes con anticipo para que usted pueda leer bien estos reportes. Y no se le olvide verificar que se le proporcione un intérprete, especialmente si usted está leyendo todo por primera vez y en otro idioma, no, que sea los informes en su idioma. El intérprete va a ser gratis. La ley lo respalda, que usted necesita y puede tener acceso a un intérprete gratis, especialmente también si su hijo va a estar presente o si usted tiene un defensor o un abogado que va a venir con usted que es sordo. ¿Qué cree?
También el distrito escolar debe de proveer un intérprete para el defensor que va con usted o la persona que va con usted que es sorda o que habla otro idioma. Pregunte quiénes asistirán y cuáles son las funciones de cada persona que va a estar en la reunión de IEP. Revise los informes con anticipación. Proporcione un aviso con 24 horas de anticipación sobre el intento de grabar, porque también usted puede grabar. Le quiero decir una vez más, sin que se me pase, que si usted asegúrese revisar los informes con anticipación de su hijo o su hija antes de una preparación para la reunión de elegibilidad o IEP de su hijo. Si el distrito escolar no le está dando los reportes o informes con tiempo suficiente y en su idioma que usted lo pidió, le pidió usted por escrito al distrito que le provea los informes en su lenguaje materno. Si no lo están haciendo, yo le quiero animar que usted busque un grupo de defensores para que le ayude a saber cómo proporcionar de parte del distrito esos informes a usted en su idioma materno. También le animo, si después de pedir que le den los informes en su lenguaje materno no lo hace, le animo a que haga una apelación con el Departamento de Educación en el estado, porque legalmente le deben de proponer los informes en su lenguaje materno. Y eso es aquí en el estado de California. También, si usted quiere traer a un amigo, un defensor, un maestro, un vecino, intérprete, usted está en su poder de poder hacerlo. Bueno, hay 13 categorías de elegibilidad federal: autismo, sordoceguera, sordera, alternación emocional, discapacidad auditiva, a personas con problemas de audición. Se dice aquí en California, disculpe, perdóneme, discapacidad auditiva se usa en el gobierno federal, pero una vez más aquí en California se usa personas con problema de audición. Aquí en California esa es el vocabulario adecuado. Así es que yo sé que culturalmente en el grupo de sordos y en el grupo de personas con discapacidad auditiva no es muy bien aceptable, y esperamos que algún día haga el cambio y se empiece a usar problemas con audición. Discapacidades intelectuales, discapacidades múltiples, deterioro ortopédico, otros problemas de salud, discapacidad especificada de aprendizaje, deterioro de habla o de lenguaje, lesión cerebral traumática, discapacidad visual. Y los más comunes en California son autismo, otros problemas de salud o discapacidades específicas de aprendizaje, que se conoce como discapacidades de baja incidencia, o sea que hay muy poco porcentaje de personas con esta discapacidad. Es sordoceguera, sordera, discapacidades auditivas o personas con problemas de audición, deterioro ortopédico y discapacidad visual. Es importante saber que los distritos escolares reciben fondos adicionales para personas que tienen discapacidades de baja incidencia. Una vez más, problemas de audiencia se usa aquí en el estado de California, pero federalmente en otras áreas se usa y posiblemente siga escuchando discapacidad de audición. Problemas de audición se desafortunadamente, como les dije anteriormente, el Código Educativo Federal todavía se refiere a discapacidad de auditiva. Deferencia, la auditiva significa una deferencia auditiva, ya sea una deficiencia
permanente o una deficiencia fluctuante que puede cambiar, que afecta negativamente el desarrollo educativo de un niño, pero que no está incluida en la definición de sordera en esa sección. Creo que note ustedes, bien importante que sepa que aquí el significado de problema de audición no tiene un número decimal de que categoriza cuál es el problema de audición. Y es bien importante que sepa, yo me he juntado en juntas donde el estudiante tiene una pérdida de oído en los dos lados, que dicen profesionales, bueno, como el estudiante no tiene el mismo nivel de oído en los dos, un oído sí oye, el otro no, entonces el niño no califica por un IEP. No, es equivocación, sí califica por un IEP. El estandarte aquí a seguir es si el resultado de la prueba del niño nos enseña que el estudiante con pérdida de audiencia no tiene el mismo nivel de acceso del niño que aprenda típicamente, entonces sí califica por una IEP porque no tiene el mismo acceso al escuchar bien con dos oídos. Si el argumento se podría hacer que entonces cualquier nivel de pérdida de audición califique por una IEP. Me gusta mucho esta fotografía porque se da cuenta el estudiante con pérdida de audiencia tiene pedazos de bloque que le está faltando. Se ve que está un niñito parado encima de esos bloques que tiene muchos hoyitos y es el estudiante con pérdida de audiencia y nos enseña cuánta información este estudiante no está obteniendo por tener un problema de audición. Y el problema de audición no es en sí lo que le está afectando. Lo que le está afectando es que no tiene el mismo acceso que un niño típico o un niño con algún desarrollo más oportunante que él. Esos hoyitos se pueden identificar como el que no puede oír bien en una clase general, no puede oír bien en un evento de la escuela. Entonces, ¿cómo puede el niño formular una educación completa y aprender si no está teniendo la misma acceso al niño típico de aprendizaje? Así es que no importa cuál sea la numeración de deficiencia auditiva, de todos modos tiene una impacción en el conocimiento y aprendizaje del estudiante. Vamos a leer la definición de sordera. Sordera significa una discapacidad auditiva tan grave que el niño tiene dificultades para procesar información lingüística a través de la audición, con o sin amplificación, que afecta negativamente el desempeño educativo del niño. Esta parte no está viendo solamente la dificultad de la discapacidad auditiva, sino la dificultad para procesar información lingüística a través de la audición. Y cómo el estudiante tiene acceso al lenguaje hablado. Esas son las razones por qué es que también califica sordera como una discapacidad para una IEP. Sordoceguera es otra de las incidentes bajos que califican para una IEP, una evaluación. La sordoceguera significa deficiencia auditiva y visuales concomitantes, cuyas combinaciones causan como comunicación tan grave y otras necesidades educativas y de desarrollo que no puede adaptarse a un programa de educación especial únicamente para niños con sordera o con ceguera. Usualmente para niños que son ciegos sordos o sordos ciegos, no hay muchos recursos en el estado de California para ellos. Educativamente, sordoceguera a niños, no tenemos tampoco bastantes niños con esta necesidad. Su niño pica bajo
elegibilidad de sordoceguera, yo le recomiendo que se comunique con California Deafblind Services lo antes posible. Invítelo a su junta. Ellos vayan a su junta gratuitamente. Ellos harán entrenamientos. Son recursos muy buenos para usar, pero yo le quisiera recomendar que también se comunique con los servicios de Nacional Centro para Sordocegueras, National Center for Deaf and Blind, porque ellos van a también tener experiencia en cómo ayudar a las necesidades especiales que los niños que son sordoceguera tienen. Sé que está pasando el tiempo rápidamente, tenemos como 3 porciones más que hablar. La que sigue es el proceso de reunión de determinación de elegibilidad de la IEP. Se deben de dar introducciones para que las personas informen quiénes son y quiénes están representando. Deben los informes ser presentados. Se hace la recomendación de elegibilidad y cuál es la recomendación. Se tiene que también en ese momento darse alguna recomendación o qué explicaciones tiene que hacer. Los miembros del cuerpo discuten recomendaciones. Haga preguntas, por favor, haga preguntas. Si tiene una pregunta, no entiende algo bien, no le importe de interrumpir a la persona hablando. Dígale, no entiendo, explícame. Consulte sus notas que tomó en los informes. Si necesita más de una reunión, intente programarla antes que todos se vayan, como 10 minutos antes que todos se vayan, para que ya tenga la siguiente junta. Está bien si ocupa otra junta. No se preocupe que le esté quitando el tiempo a alguien. Acuérdese que usted es un valioso miembro del equipo de la IEP. Usted tiene la misma votación en esa junta. No porque usted es un padre, no significa que usted no es un experto en su hijo. Usted tiene un doctorado en su hijo porque usted lo ha tenido toda la vida con usted. Este es un ejemplar de cómo funciona el IEP. Hay la evaluación. En la evaluación se define si el estudiante es elegible o si el estudiante no es elegible para una IEP. Si es elegible, entonces ahí se empieza a desarrollar el formulario del IEP. Si no es elegible, entonces usted puede decir, estoy de acuerdo, no es elegible para una IEP, pero mi hijo todavía necesita acomodaciones auxiliares y apoyo para su desarrollo educativo. Entonces ahí se puede desarrollar un plan 504. Por ejemplo, mi niño ocupa un equipo de FM para que se oiga más claro, ocupa un intérprete y bueno, es todo lo que necesitan. Pero entonces ahí es donde se desarrolla un plan de 504. Es que usted como padre dice, no, espérense. Juanito definitivamente necesita una IEP. Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen que él no es calificante bajo ningún de estos servicios. Yo quiero más evaluación y entonces usted puede solicitar un IEE que significa una evaluación educativa independiente y es cuando usted le dice a la escuela formalmente no estoy de acuerdo con su decisión, yo quiero a alguien más afuera de la escuela que repita estas evaluaciones y me diga si sí o no mi hijo fue evaluado correctamente y si llegó a la misma conclusión que ustedes, qué bueno, y si no, estoy en esa posición legal de poder pedir una solicitud de una educación, una evaluación de educación independiente de la escuela del distrito. La siguiente habla sobre la educación especial versus acceso igual y no discriminación. Las 3 leyes que nos apoyan y que se transfieren de una a otra es ADA, que nos da la acta de acceso para todas las personas a un
con discapacidad. Y la otra es la Ley de Rehabilitación de 1973, que viene siendo el plan de 504. Y la otra es la Acta de Educación para Individuos con Discapacidad. Esas tres leyes nos amparan a nuestros niños en educación especial. Es raro que un estudiante no califique ni para ADA, ni para IDEA, ni para la sección 504, porque todas están como entrelaqueadas la una con la otra. Simplemente puede ser que una sea más importante que la otra para el estudiante. ¿Por dónde es que califica el estudiante para un IEP? ¿En dónde se protege? ¿Se protege por cuál parte? Siempre va a estar protegida, pero hay que ver por qué área se va a proteger la persona con discapacidad, porque así se puede determinar entonces si se tiene que proceder con algún desacuerdo y se tenga que meter una demanda con el Departamento de Educación, o qué es lo que se puede hacer. Pero usualmente las personas que califican bajo ADA, que es la Acta de Personas con Discapacidades, usualmente esas personas van a tener ya sea un IDEA o una sección 504. Ok, la que sigue, planes 504, la ley de rehabilitación que fue de los 1970s. La ley de rehabilitación es para los que son protegidos bajo la sección 504. Se debe determinar que el estudiante tenga impedimento de un impedimento físico mental que limite sustancia una o más actividades importantes de la vida, o que tenga antecedentes de dicho impedimento, o que se considere que tiene tal impedimento. Usualmente para aquellas personas que posiblemente no tengan un diagnóstico que escribe un doctor, que están entre medio. En continuación, también esto apoya a personas que no sean de alojamiento, no discriminación. No se debe considerar también el efecto de la mejora de las medidas mitigantes, que fue algo que pasó en el 2009. Esto sería específicamente como si el niño tiene un problema de hiperactivo y toma medicamento para no ser hiperactivo. Eso maneja todos sus síntomas. No significa que entonces no califican por un plan de 504. Es diferente a una IEP, pero se puede considerar posiblemente otras discapacidades porque son un poco menos leves, pero después del 2009 el niño está protegido con poder tener un plan 504. También sería como personas que ocupan medicamento, que ocupan aparatos para oír o algún otro equipo que les ayude a mejorar su discapacidad, pero todavía tienen la discapacidad. Son aportados por esta ley del 2009. La última es con derechos a una educación pública, gratuita y adecuada. De nuevo, si se determina que su hijo sordo no es elegible para un IEP, solicite por escrito para una evaluación educativa independiente. Pida el PWN sin demora innecesaria. Es cuando el distrito se la tiene que proveer a usted. Realmente se toma este proceso como 30 días. Así es que eso significa que el distrito le tiene que mandar una carta por escrita que están de acuerdo ellos para proveerle a usted económica ayuda para que. Y la otra es el desarrollo de un plan de 504 para implementar adaptaciones que puedan incluir apoyo en la aula, como un intérprete de ASL y un sistema de FM. Sepa que es importante que usted tiene el derecho a proseguir con un IEP, una evaluación para IEP, y a la misma vez a proseguir al desarrollar un plan de 504 a la misma vez. Mucha gente pide los dos para que por lo menos tenga un desarrollo de un plan de 504, mientras que se conduce y se escribe un elegibilidad o determinación para un IEP para su hijo.
Acuérdense en cualquier momento si el distrito escolar no determina que su hijo que es sordo no es elegible para una IP o un desarrollo de un plan de 504, usted tiene el derecho de meter una demanda, fichar una demanda contra el distrito escolar, y yo le recomendaría que si tuviera que hacer eso, por favor comuníquese con el grupo de NorCal para que ellos le ayuden con defensas o le guíe en cómo proseguir para un procedimiento legal como tal. Le quiero también recordar que puede reservar estas siguientes fechas al venir. Vamos a tener 2 entrenamientos más. Uno va a ser en los conceptos básicos de la IP para padres de niños sordos de 3 a 22 años, jueves 16 de noviembre del 2023 de 10 a.m. a 11 a.m. Lo vamos a tener el noviembre 30, que es un jueves, la redacción de objetivos del IEP. Vamos a tener al entrar profundamente en cómo escribir objetivos apropiados para nuestros niños sordos y con audiencia, problemas de audiencia. Ese va a ser de 10 a 11 a.m. No se los olvide, tenemos grupo de apoyo de padres en el 2024, enero 25, febrero 23 y abril 11. Muchas gracias por su tiempo.